Entonces Ucrania y Estados Unidos están cruzando la línea roja que Rusia ha marcado en la cuestión ucraniana. Lo que estamos viendo a nivel mundial ahora mismo es la transferencia de la riqueza. Están eliminando a propósito la clase media. ¿Por qué lo están eliminando? Porque ya no lo necesitan más. Entonces este choque ya no es una aberración, no es una, digamos, teoría de conspiración. Entonces ambas potencias, Estados Unidos y China, reclaman el liderazgo mundial, es obvio. Y no como la masa borregada dice, el gobierno sabrá lo que quieren hacer, mejor van a hacer siempre mejor para nosotros. El gobierno, ningún gobierno en planeta Tierra trabaja para nosotros. Tenemos también la necesidad de recrear un modelo alternativo y mientras tanto, lo que estamos viendo es la lucha por cada vez menos recursos. Hoy en día Rusia se encuentra en una situación similar. La guerra en Ucrania es absolutamente inevitable, como comentabas hace unas semanas atrás. Ahí dicen son teorías de conspiración. Así, entonces mira a su alrededor y dime si son teorías de conspiración que han encerrado 8.000 millones de personas en el campo de concentración en cuestión de semanas en marzo del año pasado. Nos reencontramos con Daniel Stulin y hoy estará explicando 3 elementos importantes: la llamada de Biden a Putin y las posibilidades reales de una guerra en Ucrania. Además, hablará del enfrentamiento entre China y Estados Unidos en búsqueda del cetro definitivo como primera potencia mundial y finalmente sobre las predicciones que hacen las agencias de inteligencia americanas sobre las tendencias globales para 2040, básicamente sobre cómo será ese escenario en el futuro. Empecemos ya. Una vez más, Daniel Stulin con nosotros y bueno, como siempre, un honor y un placer tenerlos con nosotros. Vamos a hablar, como les dije en la introducción, de algunos temas bien importantes. Entre otras cosas, queremos empezar con esta llamada que le hizo Biden a Putin. Todo lo que está moviéndose ahí detrás, Daniel, ¿qué puedes comentarnos? ¿Qué hay detrás de todas estas llamadas? Y bueno, de la posición de Putin, de Biden, que pareciera que se hace cada vez más peligrosa desde el punto de vista bélico. Bueno, efectivamente, ¿qué tal estás, Antonio? Buenos días y buenos días a todos los oyentes del Mercurio. Siempre es un placer conectarme con todos ustedes. Sí, bueno, Biden, después de llamar a Putin un asesino, que no es una cosa muy inteligente hablando de la potencia nuclear que puede borrar a Estados Unidos de la faz de la Tierra miles de veces. Biden se ofreció, digamos, a concertar una reunión personal con Putin. Bueno, Ucrania está en medio. Zelensky, el presidente, recibió garantías de Biden que en caso de un cambio en la constitución de Ucrania, que prohíbe de hecho el despliegue de bases militares extranjeras en el territorio del país, Estados Unidos desplegará de forma inmediata bases militares en toda Ucrania. Fíjate lo que te estoy diciendo, es decir, es como si Rusia decidiera poner bases militares por todo el México. ¿Sabes? Amenazando directamente la supervivencia de Estados Unidos. Bueno, pero para cambiar la constitución, Kiev, la capital, ¿no?, de Ucrania, necesita tiempo. Y por lo tanto, el conflicto militar en Donbass, que es la parte prorrusa, ahora no es deseable ni para Ucrania ni tampoco para los Estados Unidos. Los Estados Unidos necesitan a tiempo para poder implementar, digamos, la misma estrategia que ya llevaron a cabo, porque ellos, lo suyo es siempre copiar y pegar. Siria es un buen ejemplo, donde Estados Unidos ha desplegado sus bases en todo el país, ¿no?, sobre todo en la parte de regiones petroleras. Y estas bases militares, ojo, son un paraguas, digamos, intocable bajo el cual operan varios opositores, por no decir terroristas, a favor de Estados Unidos y en contra del régimen de Bashar al-Assad. Incluso, fíjate, las fuerzas aeroespaciales rusas no pueden atacar estos territorios donde están los terroristas protegidos por el gobierno americano. Entonces, esto explica bien el consentimiento inesperado de Biden al contacto personal con Putin. Porque, de hecho, la historia, esto no es nuevo, la historia se repita. Te quiero recordar que en 1939 Stalin acordó concluir un trato con Alemania nazi porque, bueno, esperaba ganar tiempo. Y la gente que dice, no, Stalin y Alemania decidieron repartir Europa, el acuerdo entre Stalin y Alemania, la Unión Soviética, Alemania, era el último acuerdo entre una serie de acuerdos de los demás países. Pero en junio de 1941, el Kremlin, porque te recuerdo que la Segunda Guerra Mundial para nosotros empezó el 22 de junio de 1941. La Unión Soviética, Kremlin, entendió que la guerra con Alemania era absolutamente inevitable y querían, bueno, creer que podían aplazarlo hasta el verano de 42 para estar más preparados, pero admitieron que, bueno, podía comenzar en cualquier momento. Entonces, hoy en día Rusia se encuentra en una situación similar. La guerra en Ucrania es absolutamente inevitable, como comentabas hace unas semanas atrás, pero Rusia no puede
iniciarlo primero por muchas razones, tácticos y políticos, obviamente. Igual que no puede permitir un cambio en el estado neutral en Ucrania, el despliegue de bases militares estadounidenses en un territorio que tiene que ser absolutamente obvio. Y el principal peligro de este escenario ni siquiera es la situación en Donbass, sino la transformación del Mar Negro en un semillero de enfrentamientos militares que, bueno, inevitablemente terminará con un intento de resolver el problema de Crimea por fuerza. Entonces, Ucrania y Estados Unidos están cruzando la línea roja que Rusia ha marcado en la cuestión ucraniana. Y el Kremlin y el Estado Mayor ruso comprenden la jugada y ya de hecho lo están trabajando en la respuesta asimétrica porque la situación desde luego es muy, muy complicada y peligrosa. Entonces, estos días yo he leído muchos comentarios, sobre todo de los analistas americanos, estadounidenses, que están absolutamente convencidos de que la cumbre ruso-estadounidense, la perspectiva inminente de un nuevo reinicio, como le llaman, en las relaciones con los Estados Unidos, es un evento histórico que puede cambiar seriamente tanto el panorama geopolítico como la política interna de Rusia, afectando, según ellos, significativamente el contorno de las próximas elecciones presidenciales en Rusia en el año 2024. Para mí, estos compadres gringos se equivocan. La historia demuestra que todos los intentos de la Unión Soviética o Rusia de encontrarse a medio camino con el Occidente, bueno, terminaron con nuevas sanciones y una nueva rotura en las relaciones de los países. Y la razón es banal. Nosotros tenemos diferentes objetivos estratégicos con el Occidente. Realmente deseamos relaciones buenas y también constructivas con los socios y también con los amigos, pero esto es imposible con el Occidente porque el Occidente ve a Rusia como su trofeo en la victoria sobre la Unión Soviética tras los resultados de la Guerra Fría, que bueno, tarde o temprano debe convertirse en el lacayo de Estados Unidos de la misma forma que otros países aliados, o mejor dicho, mascotas al servicio de la Gringolandia. Nosotros los rusos no somos mascotas de nadie, sino porque se lo preguntan a los nazis o la división azul franquista, cómo les ha ido en la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, cualquier paso, cualquier compromiso del Occidente hacia Rusia debe verse siempre a través de este prisma de sus verdaderos objetivos. No son socios, ni amigos, ni en Francia, ni Alemania, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Inglaterra. Son nuestros enemigos a muerte. Y esto lo tenemos más claro que nunca. Entonces, a partir de ahora, Rusia comienza a actuar partiendo únicamente de sus intereses nacionales. Lo ha dicho Putin textualmente el otro día. Quizás los mascotas de Estados Unidos no lo entienden, pero los amos del mundo que están detrás de Biden y toda esta tropa lo entendieron muy bien. Y rápidamente para culminar ese tema, cuando Biden llama a Putin, tú que tienes tantos años escribiendo, tantos años de inteligencia y contrainteligencia, ¿en qué postura crees que lo llama? ¿Con qué, con arrogancia, con prepotencia? ¿Cómo crees que lo hace? Yo no tengo ni idea, no tengo ningún acceso a esa información, no sé cómo ha sido el desarrollo de la llamada. Lo único que podemos hacer es desde la óptica conceptual, viendo los movimientos que han salido a la luz, los comentarios tanto de Lavrov, del Ministerio de Asuntos Exteriores, como del gobierno en sí, como el del mismísimo Putin y obviamente también los representantes del gobierno de Estados Unidos, podemos hacer conjeturas, ¿sabes? O suposiciones. En ese sentido, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Uno, lo hemos comentado, el tema de Ucrania. ¿Sabes? Pero también otra cosa es, Biden quiere montar una especie de la reunión Yalta 2 o Bretton Woods 2. Y para eso necesita tanto a Putin como a Xi Jinping. También Biden está montando su reunión mundial de clima. En ese sentido, si Biden no es capaz de convencer a Putin y a Xi Jinping, el chairman, el presidente de China, de participar, pues qué clase de líder es Biden de Estados Unidos. Entonces, en este sentido, mucha gente importante empezarán a hacerse las preguntas también importantes. Quizás lo que tenemos que hacer es llegar a los acuerdos, no con Biden, que es un pobre de mente, sino con otros líderes de peso, en este caso Putin y Xi Jinping. Y más allá de esto, no se sabe, pero desde luego Putin ganó este enfrentamiento porque a diferencia de los demás líderes, no solo aguantó, sino puso las condiciones él, si él quiere o no, como representante de Rusia, participar en las iniciativas de Estados Unidos o no.
Hablemos de China, Daniel. Sabes que ayer entrevistaron a Noam Chomsky y le preguntaban por Biden y decía, bueno, en lo doméstico estoy bastante sorprendido, creo que me ha sorprendido, pero en lo extranjero, en foreign, en lo de afuera, en sus relaciones con el exterior, esto es muy peligroso. Habla de que está muy preocupado, que puede ser un tipo muy peligroso. Y te lo pregunto por China, pareciera que está abriendo dos frentes, ¿no? Tanto con Rusia y ahora con China también, el amigo Biden. ¿Cómo ves el tema con China y su relación y también el escalamiento de un conflicto que termine de ser realmente peligroso? Yo no hago mucho caso a lo que dice Chomsky, no sé lo que ha dicho, y no sé si hablando de lo que le sorprendió o si le sorprende la actuación de Biden a nivel nacional, si es a nivel como crítica, porque pensaba una cosa y de hecho ha sido mucho peor, o todo lo contrario, que pensaba que iba a ser peor y su actuación en Estados Unidos Creo es que mejor. es esa. Yo lo veo muy complicado explicar exactamente qué parte de lo que está pasando en Estados Unidos, un país absolutamente dividido, sin hablar de miles de niños enjaulados literalmente. Esto es también política nacional del gobierno americano, sin hablar de hecho que, sin entrar en teorías de conspiración, obviamente estamos hablando de un hombre absolutamente gaga, con demencia ya obvia, flagrante a cualquier ser pensante, no son conjeturas ni teorías de conspiración. Ahora, hablando de China, bueno, estamos viendo, Antonio, un choque frontal directo entre Estados Unidos y China, porque son dos potencias que obviamente Rusia a nivel militar y China a nivel económico, sobre todo, que ya es la primera potencia económica mundial. Entonces, este choque ya no es una aberración, no es una, digamos, teoría de conspiración. Entonces, ambas potencias, Estados Unidos y China, reclaman el liderazgo mundial, es obvio. Y las relaciones entre China y Estados Unidos van deteriorándose y de forma absolutamente inevitable, independientemente de Rusia. Y esta es la lógica del proceso y también la rivalidad por el lugar de la primera potencia en el mundo, ¿quién va a ser? Entonces, todo lo demás son construcciones abstractas como lo que mucha gente ha comentado, el tema de G2. ¿Qué G2 si son enemigos a muerte en este momento? Entonces, no solo Estados Unidos está preparando por un enfrentamiento, sino también los aliados de Estados Unidos. Por ejemplo, el primer ministro japonés, Yasuhide Suga, después de las conversaciones en Washington, ¿qué día era? 16 de abril, me parece, bueno, la semana pasada, 16 de abril con Biden, tiene la intención de visitar a India y Filipinas al fin de mes, o sea, para confirmar su participación en los planes para contrarrestar a China. Entonces, para fortalecer el frente antichino, Washington y Tokio pretenden fortalecer la cooperación en el marco de lo que ellos llaman el diálogo cuatripartido de seguridad. Estados Unidos, Japón, Australia e India. Entonces, actualmente las armadas de Australia, India, Estados Unidos y también Japón han realizado ejercicios conjuntos en la bahía de Bengala, en los que también, bueno, participaron buques de guerra franceses. No sé qué estaban haciendo los franceses ahí, pero bueno, por lo tanto, la Casa Blanca está construyendo una coalición contra Beijing a toda prisa y Beijing obviamente lo tiene absolutamente claro. Entonces, o escuchando, mejor dicho, la retórica confusa y poco coherente de la Casa Blanca, ya no es tanto cuestión de Biden, sino que no hay una política, no hay una dirección, ¿sabes? A nivel de la visión del futuro en la Casa Blanca, porque hay muchas facciones que están peleadas entre sí. Podemos concluir que por ahora la Casa Blanca no busca un enfrentamiento militar directo con China. Sin duda, en un futuro cercano, los Estados Unidos aplicará sanciones contra Beijing, como lo están haciendo contra Rusia. Por ejemplo, ya lo estamos viendo que Estados Unidos y sus aliados están discutiendo, por ejemplo, activamente la posibilidad de boicotear los próximos Juegos Olímpicos de Invierno del año 2022 en China. Entonces, esto por un lado. Y por otro lado, es poco probable que las sanciones económicas de China socovan seriamente el potencial económico del país. Date cuenta que China puede defenderse con bastante éxito de las sanciones y dar una respuesta adecuada, asimétrica, como ya lo han hecho el año 2016, cuando Corea del Sur permitió a los Estados Unidos albergar misiles de China. Bueno, respondió con éxito con ataques económicos contra las empresas surcoreanas y ahora están haciendo lo mismo contra las empresas americanas. Y por lo tanto, un choque frontal entre Estados Unidos y China es solo cuestión de tiempo. China es sin duda está fortaleciendo tanto económica como militarmente. Además, el aliado de Beijing, Corea del Norte, también está desarrollando su potencial militar. O sea, por ejemplo, Corea del Norte está preparando para probar el lanzamiento de un misil balístico desde el submarino. Dicho eso, ¿quién es consciente
que en cualquier enfrentamiento con Estados Unidos necesita contar con la ayuda y el apoyo de Rusia. Obviamente, en una guerra China-Rusia, nosotros los rusos tenemos que sacar máxima partida y ventaja. Y por lo tanto, en caso de cualquier conflicto con Estados Unidos o China, es muy beneficioso para ambos países involucrar a la Federación Rusa en el conflicto, pero nosotros, Rusia, no debe apresurarse a involucrarse en el conflicto entre estos dos países. Además, cualquier ayuda, esto lo sé que el gobierno ruso entiende, a China no debería ser gratuito y debería estar condicionada por el reconocimiento, por ejemplo, por parte de China, de los Cáucasos y Asia Central como una esfera de los intereses prioritarios de Rusia. Entonces, en caso de un choque directo entre Estados Unidos y China, Rusia debe aprovecharlo y también solucionar vía este choque los problemas que tenemos nosotros en el cinturón digamos, de Rusia histórica, principalmente con los dos países que nos importan mucho en la parte occidental, que es Ucrania y Bielorrusia. Daniel, de alguna manera, para también darle, redondear este tema, entonces pudiéramos estar pensando, si uso esta lógica, estarían equivocados. Es decir, renace un poco la Guerra Fría, China, Rusia, Corea del Norte contra otro grupo de potencias, India, Estados Unidos, Australia, Japón. Se reactiva algo allí peligrosísimo. Bueno, lo que estamos viendo, la Guerra Fría como lío, tú puedes hablar que en 91 nosotros simplemente rendimos y queríamos formar parte del Occidente porque ya lo expliqué muchas veces que el modelo que existía entre 44 y 91, dos modelos distintos, occidental capitalista, socialista soviético, satélites, como este modelo murió, si los dos modelos se unieron en uno planetario, y este modelo de oro que duró entre 91 y 2007, cuando llegamos, bueno, a las antesalas de la crisis actual. Y a partir de 2008, lo que estábamos viendo, y lo que estamos viendo es el fin de esta crisis, es la quiebra planetaria de un modelo que está en su lecho de muerte de crecimiento ilimitado. Entonces, el concepto, ¿sabes? Que nació a finales de la Segunda Guerra Mundial, podemos hablar del modelo Bretton Woods, que no era el primero. Antes también podemos hablar de 1648, de Westfalia, podemos hablar de muchos modelos distintos. ¿Sabes? Yalta a finales de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora mismo tenemos también la necesidad de recrear un modelo alternativo. Y mientras tanto, lo que estamos viendo es la lucha por cada vez menos recursos. Y esto obviamente provoca los enfrentamientos, no solo entre los enemigos, no es histórico, sino también entre los amigos, porque, bueno, estamos viendo hay cada vez menos recursos y la gente, los países se pelean por esto cada vez menos recursos disminuidos y obviamente tú vas a ver los choques y por eso lo estamos viendo, que el concepto de Estado-Nación está muriendo y viene el siguiente paso, que sería la regionalización de las economías, que es el siguiente paso y el desarrollo que estamos viendo como tendencia global de aquí a cara al futuro. Perfecto. Bueno, amigos, recuerden que vamos a hablar también de las tendencias globales para 2040. Hubo un informe bien interesante de las agencias de inteligencia de Estados Unidos sobre lo que va a vivir el mundo hasta 2040 y Daniel tiene información que quiere compartir en ese sentido. Pero antes, Daniel, tienes un webinar planificado para el 13 de mayo, nada más y nada menos que con Miguel Bosé. La segunda parte, la primera parte fue un éxito, la segunda parte promete ser extraordinaria. Nos gustaría que nos digas qué se va a encontrar la gente en ese webinar, sobre todo, bueno, Miguel Bosé muy atacado, pero todavía vivo y defendiendo sus ideas. Es decir, está muy claro sobre lo que hay detrás de todo lo que ha ocurrido estos meses. No voy a mencionar la palabra vi, ni tampoco pan, ni tampoco, se me fue otra, coro, tampoco, porque si no nos censura. Ya nos metieron un strike. Cuéntanos, Miguel, Daniel, sobre este webinar que se viene. Bueno, precisamente porque no podemos conectar ni la V, ni la CO, ni la A, ni la B, ni la PAN. C, ni ninguna de estas cosas por razones obvias, porque no existe el concepto de libertad. Es una cosa absolutamente absurda pensar que vivimos en el mundo libre de libertad de expresión. Estamos viendo que esto no existe. Entonces, para poder comentar todas esas temáticas y profundizar en lo que significa, porque el primer webinar lo hemos hecho en el mes de octubre, y es cierto, era un grandísimo éxito, pero tanto ha pasado en estos últimos 6 meses. Date cuenta que en el primer webinar que hicimos con ustedes, con el Mercurio, el mes de junio, yo estaba comentando que lo que estamos viendo a nivel de la no son por sí, sino, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Ay, que me salió la palabra. Sí, ya vemos cómo hacemos, tranquilo. Vale, bueno, pues no pasa nada. Bueno, por no querer decirlo por razones obvias, Sí. hay que tener cuidado, queremos que nos cierren el canal, ¿sabes? Entonces, estos sistemas operativos, ¿no? Entonces, profundizamos en el webinar, explicamos los detalles.
explicamos a la gente cómo funciona, por qué lo están haciendo, etcétera, etcétera. Explicamos el concepto de la transferencia de riqueza. Esto era en junio, cuando estaba empezando toda la historia. Llevábamos pocos meses con este Baladán. Pues ahora mismo, ya un año, 2 o 3 meses más tarde, las cosas están muy, muy claras. Entonces ya podemos profundizar sobre muchas de las temáticas que, bueno, a nivel público no podemos contar. Porque te repito y te recuerdo que la primera entrevista que hicimos Miguel Bosé y yo, pues esta entrevista duró ¿cuánto? Media hora antes de que YouTube lo canceló, cerró y eliminó, nos dio un strike. Pues entonces en ese sentido hay muchas temáticas que no podemos comentar públicamente porque existe la censura brutal de este pensamiento ideológico único planetario por la gente que están llevando a cabo todos estos cambios que estamos viendo. Estos cambios no tienen nada que ver con la palabra P, ni la palabra C, ni palabra U. Me parece tan absurdo. Parece que estamos viviendo en la Alemania Oriental con Stasi o en la Unión Soviética de los Pero, años. pero es bueno que se lo digamos a la gente, Daniel. Si en verdad hablamos de eso, nos censuran. O sea, no es mentira. Es decir, los algoritmos detectan rápidamente la palabra y nos bajan el contenido y nos meten un strike. Y recuerden, amigos, que nos ven que con 3 strikes estamos fuera del juego y perdemos mucho sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Es informarles a ustedes, que ustedes tomen sus decisiones. Y esto es un canal, pues es uno de los canales que tenemos. Por supuesto hay otros donde no nos censuran, pero la penetración es menor. Entonces aquí tenemos una comunidad ya de 100.000 personas y la cuidamos mucho. Y por esa razón traemos a Daniel siempre, pero cada vez con más preocupación de que nos cierren. Entonces los mandamos ¿a dónde? Bueno, al Twitter de Daniel y a sus webinars. Vayan a sus webinars, que es una inversión que no tiene desperdicio. Te voy a recordar 2 cosas, Daniel. Mira, está subiendo el oro. Cuando hablaste del oro la primera vez, el año pasado, la gente lo podía comprar en 1.600. Ya se está despegando a los 1.800 y sigue subiendo. Los bancos cada vez lo pueden pisar menos, pueden ocultar menos su realidad. Y hablaste de la inflación, de que se veía un proceso de inflación increíble, que había que cuidar ese aspecto. Y bueno, ya vimos el último informe hace semana y media de cómo suben los precios en los Estados Unidos. Y también es inevitable con esta impresión de dinero que se venga ya un proceso incluso peor. Así que creo que es oportuno que usted invierta en información porque la información es poder y Daniel Ostulin te ofrece eso este próximo 13 de mayo. Daniel, quería completar Mira, algo. quería comentar una cosa más, Antonio. Todo lo que has dicho es absolutamente cierto. Lo que vamos a hacer es unir los puntos entre las temáticas distintas que parecen no tienen ninguna lógica entre sí, ni ningún seguimiento entre sí, pero todos forman parte de un continuo. Es decir, lo que estamos viendo a nivel mundial ahora mismo es la transferencia de la riqueza. Están eliminando a propósito la clase media. ¿Por qué lo están eliminando? Porque ya no lo necesitan más. Porque estamos entrando en el sexto y séptimo tecnoparadigma, que lo he explicado ad nauseam, no solo en mi último libro, Metapolítica, sino también en mis webinars, mis conferencias, mis entrevistas, en todos los canales imaginables y demás. Pero esto tiene su lógica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar de aquí a unos pocos meses? Porque la situación no va a mejorar. Nosotros estamos entrando en la tercera, la 24ª, 39ª ola de fe con cepas de China, de Taiwán, de Fiji, de Brasil, de no sé dónde, de Antártida, da igual. Entonces, la locura que estamos viviendo tiene solo un objetivo. El objetivo es cambiar completamente la dinámica planetaria, política, económica, social. Y estas no son teorías de conspiración. Los mismísimos elitistas globalistas, empezando por Fundación Rockefeller, en el año 2010 lo estaba comentando de forma absolutamente abierta. Entonces, cuando lo tienes en blanco y negro, te lo ponen exactamente lo que ellos van a hacer y después lo hacen. Y la gente sigue negando lo obvio. Pues Daniel, mira, no todo. y te apoyo ahí rápidamente. La gente se pone brava cuando te interrumpo, pero te quiero apoyar con esto. Otra cosa que dijiste, ¿no? El futuro, las profesiones del futuro. Lo hablaste en muchos webinars. Ayer, Daniel, vimos el Twitter, es oficial, Taco Bell acaba de abrir en Estados Unidos un restaurante sin personas, es decir, sin ninguna persona haciendo ningún tipo de oficio. Un restaurante totalmente automatizado, totalmente automatizado. También es obvio, este es el sexto tecnoparadigma, el mundo de inteligencia artificial, el mundo de la robótica, el mundo de educación a distancia. Es decir, lo que estamos viendo con educación a distancia, esto no es ninguna coincidencia, no tiene nada que ver con la fe. Okay, tiene que ver con otras cosas, con el cambio paradigmático, el viejo mundo
el mundo postindustrial, el mundo de empresas financieras, de parásitos especuladores, todo este mundo ya no existe más, desaparece, sobra, este mundo ya sobra. Estamos en el nuevo mundo y esto lo vamos a explicar. ¿Por qué Miguel Bosé? Y no tiene nada que ver que es un cantante famoso que mucha gente me dice, lo tienes Miguel Bosé por la publicidad. Miguel Bosé es un tipo sumamente inteligente. Es una persona, sí, es un cantante, pero aparte de ser un cantante, no es ningún ignorante, todo lo contrario. Es una persona que se ha documentado y se documenta todos los días y muchas de las cosas sobre estos puntos finos de la P que estamos viviendo, es tan absurdo, ¿sabes? A dónde hemos llegado con hablar en clave, ¿no? Sí. Son las cosas que él sigue a diario, documentándose a diario. Entonces tiene acceso a mucha información, sobre todo porque está interesado en el futuro planetario. Y no como la masa borregada dice, el gobierno sabrá lo que quieren hacer, mejor, van a hacer siempre mejor para nosotros. El gobierno, ningún gobierno en planeta Tierra trabaja para nosotros. Estamos absolutamente solos, solo nuestra capacidad de la garra, de la libertad, las ganas de ser libres, como la gente está saliendo en Pakistán, ayer en Buenos Aires, en Argentina. Bueno, yo no sé si tú has visto, Antonio, lo que estaba pasando estos últimos días en Buenos Aires. ¿Sabes? Como la policía pegando a la gente pacífica, simplemente diciendo que quieren ser libres, no quieren estar encerrados en casa. Lo mismo está pasando en Canadá, donde el país se ha convertido en planeta prisión con absoluta aprobación de la gente, de la masa social. Hasta este punto estamos ya lavados de cerebro, porque es nuestro mensaje desesperado es levantarse, darse cuenta, despertarse lo que está pasando. No son hechos aislados, son técnicas y tendencias hechos a medida, pensadas desde hace mucho tiempo y coordinados a nivel planetario por todos los países. Ahí dicen son teorías de conspiración. Así, entonces mira a su alrededor y dime si son teorías de conspiración que han encerrado 8.000 millones de personas en el campo de concentración en cuestión de semanas en marzo del año pasado. Sí, increíble. Si usted pensaba, siempre yo lo digo, si usted pensaba que en diciembre de 2019, que usted iba a vivir el 2020 que vivió, es mentira. O sea, todo esto es de película. Bueno, el webinar va a ser el 13 de mayo con Miguel Bosé. El link, ¿dónde está? El link lo tiene en los comentarios fijados de este video y en la descripción de este video. Ahí usted hace clic y tiene el acceso ya garantizado al webinar que puede ver en vivo, puede ver grabado. Y también hacer las preguntas en directo, tanto a mí como a Miguel Bosé. Un webinar, yo siempre pongo un webinar de 1 hora y media, pero nunca es 1 hora y media, es 2 horas, 2 horas y cuarto. El último era 2 horas y media. Es decir, porque queremos dar todo lo que podemos a la gente para que tengan las herramientas necesarias para luchar contra esta ignorancia planetaria que nos rodea. Así es. Y bueno, por ahí me preguntaban sobre el oro y la plata. Abajo también les dejo el link de la plataforma que yo uso. Todavía están a tiempo, amigos, de salvar un poco o de ganar en plena crisis. Sea inteligente, edúquese, busque información, pero está cambiando el mundo. Hay una guerra política monetaria, así que infórmese. Daniel Esturian ha hablado muchísimo de esto. También les voy a dejar el link de su último webinar para que escuchen y vean un poco sobre lo valioso que se va a convertir la plata y el oro. Que ya es, pero que se va a convertir en el nuevo modelo monetario internacional. Bueno, Daniel, queremos hablar de las tendencias globales para el 2040. Sabemos que salió un informe bien interesante que ha sacado algunas agencias de inteligencia en los Estados Unidos y están de alguna manera prediciendo lo que va a pasar en los próximos 40 años en el mundo. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué están diciendo ellos y qué interpretas tú? Lo acaban de ver hoy mismo, lo sacaron, me parece, si no me equivoco, el jueves o el viernes pasado, pero lo acabo de ver hoy, todavía no he terminado de leerlo, que básicamente la comunidad de inteligencia estadounidense, que es representada por 17 organizaciones, ha publicado un voluminoso trabajo que lo llaman Tendencias Estratégicas 2040, que dedicado a las tendencias globales en el desarrollo con un horizonte, bueno, de 20 años, de aquí al año 2040. Entonces, la principal conclusión es la siguiente: con el nuevo orden tecnológico, estamos hablando del sexto tecnoparadigma, ¿no? Ningún estado, ni Estados Unidos ni China, podrán dominar en todas las regiones del mundo, lo que abre la puerta a nuevos actores en la área internacional, lo que antes comentaba, el tema de regionalización de las economías. Entonces, según el informe, Estados Unidos y China tendrán, bueno, la influencia más significativa, lo que sin embargo
contribuirá también a la competitividad en diferentes puntos de vista y también enfoques de asociaciones y sistemas internacionales. Y esto, en primer lugar, reflejará sus diferentes intereses e ideologías. Así que, por ejemplo, Estados Unidos ya reconocen un punto importante y fundamental, que la globalización como concepto del desarrollo mundial se ha agotado total y completamente, y para los próximos 20 años no debe tenerse en cuenta en absoluto en la planificación estratégica. Y esto también lo hemos comentado desde hace mucho tiempo, es decir, el concepto de globalización está muerto, y el sexto tecnoparadigma, el cierre de las fronteras, es una muestra clara para los que tienen dos dedos de frente que globalización no existe más. Y en el mundo moderno, Antonio, la esencia de todos los desacuerdos entre los principales grupos del país no tiene nada que ver con la ideología, que muchos hablan, no es concepto ideológico, porque tras el colapso de la Unión Soviética, el polo ideológico opuesto al occidente fue destruido. Entonces no tiene ningún sentido hablar de Rusia, porque Rusia no es comunista, ni tampoco lo es China. China es socialismo con especificidad china, o traduciéndolo de los hieróglifos chinos, si leemos lo que está inscrito en la plaza Tiananmen, los hieróglifos de la plaza Tiananmen, significa la unión de los clanes, unidos al trono de los antepasados, separados por colores de los clanes, que es azul, liberales; rojo, maoístas; y amarillo, nacionalistas. De Xi Jinping es el dragón amarillo de los clanes que controlan ahora mismo China, y los que perdieron las dos guerras de opio contra los ingleses en el siglo XIX. Esta es la lucha en este momento. Entonces, los principales actores mundiales, bueno, intentarán de todas las formas posibles cambiar las normas y reglas internacionales, ajustándolos obviamente a sus intereses. Y en la situación actual, ya para cambiar, Estados Unidos, para terminar, ignora, estamos viendo, tanto a la ONU como a la mayoría de los tratados de acuerdos internacionales que ha suscrito. Y se afirma abiertamente que esta práctica va a seguir. Y lo mismo podemos decir de otros países. China va a también seguir esta práctica. ¿Por qué? Porque las reglas que llevan suscritos desde el año 1762 antes de Cristo, es decir, 3.800 años, estas reglas ya no existen más. ¿Qué reglas son? Ojo por ojo, diente por diente. Entonces llega este momento de la rotura planetaria de modelo actual, necesita también reglas nuevas. En ese sentido, el corset es demasiado pequeño para Estados Unidos, y también va a ser para otros países. Por eso están rompiendo los acuerdos firmados internacionales que estaban suscritos durante tanto tiempo. Por eso el mundo está cambiando completamente a nivel político, económico, social, en todos los conceptos, metafísico. Así es. Y bueno, amigos, recuerden, 13 de mayo, el próximo webinar de Daniel Stulin con Miguel Bosé. El link está abajo. Recuerden que también está el link de su último webinar para que se informe, para que tenga una idea, una hoja de ruta de qué seguir en estos tiempos tan extraordinarios que estamos viviendo. Y por supuesto, si usted quiere tener un canal YouTube como este, bueno, de hecho siempre digo, mucho mejor que este, déjese asesorar y capacitar por la gente de GoProCreator.com. También está el link abajo en la descripción del video. Daniel, ¿algún mensaje final para despedir? Sí, que la situación es complicada, pero no es definitiva. Hay miles, millones de personas, ahora 1.000 millones, decenas de millones, sino más, que están absolutamente despiertos, conscientes de lo que está pasando, gente pensante que se dan cuenta. Y por eso el gobierno planetario tiene cada vez más dificultades. Su objetivo era terminar toda esta historia hace ya bastante tiempo, y no han podido hacerlo. Gracias también a Internet, gracias a interacciones, por mucho que nos van cerrando puertas, cancelando los canales, que sea de YouTube, de Twitter o de Google, cuentas, como me cancelaron el otro día mi cuenta de Hotmail, no tiene importancia. Vamos a encontrar formas de llegar. Necesitamos, somos millones, planeta prisión, no. Somos libres desde hace miles de años. Hemos dado, no sé cuántos millones de personas han muerto, con el objetivo de que las próximas generaciones sean libres. Y también en este webinar con Miguel Bosé, 13 de mayo, queremos hablar no solo de lo que está pasando a nivel de C o de P o de V, de cualquier de estas letras del alfabeto que no podemos comentar porque el Gestapo planetario no está vigilando. Queremos dar las soluciones a la gente para que se sientan alienados también para salir de esto, más motivados en luchar todos los días contra este mal que nos está intentando de secuestrar a nivel planetario. No van a conseguir, el mal nunca puede ganar, aunque nos va a costar mucho ganarlo, los buenos siempre ganan al final. Así es. Y bueno, por cierto, amigos, está colgada en el Mercurio una entrevista que le hicimos a Miklos Lucas, que habla muy bien de Daniel Stulin. Decía que Daniel fue el primero en hablar de esto.
que lo llamaron loco, pero que fue el que abrió el camino para esto y te mandó pues ahí un mensaje muy bonito, Daniel. Yo tengo sumo respeto por este señor, sumo respeto. ¿Sabes? Son las personas más lúcidas que hay hoy en día, y escuchar y estar con él y formar parte del mismo equipo es, porque obviamente estamos luchando del lado correcto de la historia, es un orgullo para mí. Así es, les voy a dejar aquí el video para que lo vean. Muy interesante los conceptos de transhumanismo, que eso también lo hemos hablado con Daniel Stulin, pero realmente con otro enfoque. Ahora, solamente hablando de eso, una entrevista bien, bien interesante. Amigos, muchas gracias por estar allí. Recuerden darle like a esta entrevista o compartirla o suscribirse al canal. Las tres cosas pueden ayudarnos muchísimo a mantener la comunidad viva y creciendo. Muchas gracias, Daniel. Un fuerte abrazo a todos los oyentes. Gracias, Antonio.